Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Varias cosas que comentar en el día de hoy, sobre todo en torno a lo que está haciendo MicroStrategy. Lo primero, voy a comentar este comentario que ha hecho Samson Moe en Twitter. Dice, básicamente el mercado le está dando Bitcoin a Saylor con un descuento cuando él estaría feliz de pagar cualquier precio por encima del mercado. Esto es evidente porque estamos viendo una entrada de dinero brutal en Strategy, en las acciones preferentes, que se están vendiendo a una velocidad de vértigo. Está dando una liquidez tremenda al activo, esas acciones preferentes, y está entrando un montón de dinero en ese mercado. Es decir, estos que decían que MicroStrategy le iban a liquidar porque cayese el precio, entonces, ¿por qué está entrando tanto dinero en las acciones preferentes de MicroStrategy si hubiesen una mínima posibilidad de que le pudiesen liquidar a Michael Saylor? ¿Por qué está entrando todo ese dinero? No son pequeños inversores los que están comprando miles de millones todos los días de las acciones preferentes de MicroStrategy para que Michael Saylor compre Bitcoin. Saben perfectamente lo que están haciendo y ayer mismo recaudó tanto dinero MicroStrategy vendiendo las acciones preferentes y las acciones propias que pudo comprar 4.047 Bitcoin en un día. En un día recaudó suficiente para comprar 4.047 Bitcoin. Está reventando el mercado Michael Saylor, recaudando cantidades de dinero brutales a través de sus acciones preferentes y de la venta de sus acciones ordinarias, por encima del precio de la par, evidentemente, para aumentar el número de acciones, perdón, el número de bitcoins por acción. Y parece que ha acelerado de forma brutal y podría tranquilamente comprar 50.000 bitcoins en un mes. Y si sigue en esa línea de comprar 50.000 bitcoins cada mes o más, en los próximos meses podemos ver un avance brutal tanto de MicroStrategy como de Bitcoin. ¿Vale? Ha creado una estructura que le está permitiendo absorber dinero de otros mercados, dinero de empresas que tienen el dinero en dólares y no saben dónde ponerlo en el corto plazo para que tengan un rendimiento, y el rendimiento de las acciones preferentes de MicroStrategy están siendo como un imán para ese dinero que lo está absorbiendo de una manera brutal, ¿vale? Así que eso es lo que está ocurriendo por una parte. Por otra parte, también tenemos esta noticia que nos dice que la demanda de stablecoins en Dubái aumenta en medio de las tensiones geopolíticas. La producción de USDC alcanzó los 2,3 mil millones de dólares en una sola semana. Creo que ha aumentado la demanda por stablecoins un 3000% en Dubái, así que en situaciones de crisis la gente está utilizando la blockchain, ¿vale? Se está viendo claramente cómo esto es un recurso y es una necesidad cuando las cosas se ponen difíciles. Y una vez que aprendes esto, también es positivo para Bitcoin, porque sabes que Bitcoin en el largo plazo también es un activo que no te lo pueden controlar estados, gobiernos o bancos centrales, ¿no? Así que cuando lo aprendes, aunque sea a través de las stablecoin, te das cuenta del potencial que tiene Bitcoin también, ¿no? Y ya vamos al mercado. Bueno, no, una última cuestión. Stripe asignó 50 millones de dólares de su tesorería a las acciones preferentes STRC de Strategy. Esto es lo que estaba diciendo, se me había olvidado comentarlo, de que muchas empresas están haciendo eso, están metiendo dinero que tienen en el corto plazo en acciones preferentes de MicroStrategy porque les da un rendimiento muy alto y, bueno, pues es una manera de tener un activo muy, muy, muy líquido porque es inmensamente líquido, teniendo un rendimiento muy alto. Así que eso es lo que se está llevando todo el dinero del mercado hacia MicroStrategy y de rebote hacia Bitcoin. ¿Vale? Por eso tenemos este comportamiento tan positivo en estos últimos días y da la impresión de que va a continuar porque, como vemos en el gráfico, hemos roto la línea bajista, no la principal, pero sí la que venía desde los 98.000. La caída de los 98.000
a los 60.000 tenía una línea bajista y está rompiéndose en el día de hoy con claridad. Hemos superado la primera resistencia que tenemos en un gráfico horario en los 71.577 claramente en esta hora, aunque todavía no ha cerrado, pero quedan 20 minutos y ya dudo que se vaya a ir por debajo. Y ya solo nos quedan unas pocas resistencias por arriba para superar. La más clara en diario es los 72.700. Una vez que cerremos por encima de ese nivel, nos disparamos hacia la zona de 78-79. Daros cuenta que MicroStrategy va a seguir comprando y cuanto más rápido suba ahora el mercado, más rápido va a comprar MicroStrategy. Y es lo que nos decía ahí Samson Moe en ese recorte que os he puesto, que le están dejando comprar a un precio de descuento a Michael Saylor una cantidad importante de bitcoins. Cuanto antes se dé cuenta el mercado de que Michael Saylor pagaría más, el precio rápidamente va a subir más. ¿Vale? No solo por eso, sino porque ya los cortos, que son los que más abundan en el mercado, los van a liquidar a todos. Los van a liquidar a todos. La gente sigue pensando que estamos en un ciclo igual que el año 2022. Las preguntas siguen siendo en torno a eso. No estamos en un ciclo como en el 2022. O sea, que haya caído de casualidad por lo que haya podido pasar eh, estos últimos meses, no quiere decir que estemos en el mismo ciclo. Y en algún momento la gente se va a dar cuenta que no. Pero bueno, eh, cada uno se dará cuenta cuando le dé la gana. A mí me importa un pepino, la verdad. O sea, me da igual que la gente piense que estamos en un ciclo como el 2022. Yo voy a actuar como veo que están ocurriendo las cosas en el mercado y veo que estamos en un suelo. O sea, que me da igual que digan que va a caer más. O sea, es que me resbala. Me da igual. Yo estoy viendo que está haciendo un suelo, estoy viendo que va a superar la zona de resistencia, estoy viendo que vamos a tener un rebote importante y estoy viendo que vamos a ir hacia la línea de tendencia bajista principal. Y luego ahí ya veremos lo que pasa. Pero no estoy pensando en que vaya a pasar lo mismo que el 2022 porque no estamos ni siquiera en la misma situación. Para nada. En absoluto. Bitcoin ha caído sin que caigan el resto de mercados, algo que no es normal y algo que no debería haber pasado en una situación normal. ¿Hay algo interno que ha hecho que caiga hasta ahí? Posiblemente. ¿Hay algo interno que haya hecho que caiga hasta ahí? Posiblemente sea el ataque que está sufriendo por parte de los que quieren que Bitcoin solo sea dinero y vuelva a las catacumbas en las que estaba en sus inicios. Posiblemente sea eso. Pero como el ataque no tiene tracción y no va a llevar a nada, pues el mercado se está dando cuenta y está empezando a reaccionar. Y eso no tiene nada que ver con el ciclo de Bitcoin, ¿vale? Son cosas internas que han pasado y que, bueno, poco a poco el mercado pues va viendo que ese ataque no va a fructificar y que el precio pues se va a recuperar. Como digo, no tiene nada que ver con el ciclo. Estamos en una situación en que los mercados están muy cerca de máximos, a pesar de las correcciones que hemos tenido por el tema de la guerra últimamente. Fijaros, eh, tenemos al SP500 corrigiendo, pero estamos muy cerca de máximos. Em, y seguramente en cuanto pase el conflicto, el SP500 volverá a los máximos. O sea que es ahí donde debería estar Bitcoin. De hecho, Bitcoin debería estar ahora corrigiendo desde los máximos, como todos los mercados, tendría que estar cayendo pues de 120.000 a 106.000, por ejemplo, con el tema de la guerra. Pero como nos hemos ido antes para abajo, pues ahora lo que está haciendo es comportarse al contrario. Y otra cosa también muy significativa es que justo está rompiendo la línea bajista cuando el oro está rompiendo su línea alcista. Ya lo hemos dicho, hay seguramente una rotación de parte del dinero que entró en el oro, que estaba acaparando todo el capital. Ahora hay una rotación hacia Bitcoin. Bueno, hacia Bitcoin y hacia otros activos, evidentemente. Todo ese dinero que estaba ahí están distribuyendo, está empezando a corregir, está empezando a romper esa línea alcista. Todavía no se puede confirmar, tiene que ser más contundente esa ruptura. Hasta que no lo vea al oro en la zona de los 4.900, no daré por perdida esa línea. Aún se podría modificar un poquito para que pase por estos puntos y todavía no esté rota. Por eso digo, hasta que no lo vea a este nivel, a 4.900, no daré por perdido esa línea. De hecho, voy a dejar dibujada esta mejor, porque sería más fiable que la que teníamos desde este punto original, porque engloba mejor estos puntos intermedios, ¿no? Pero creo que está empezando a perder esa tendencia y eso puede ser también un cambio claro en Bitcoin. El hecho de que ya
los que estaban centrados en el oro empiecen a salir de ahí ordenadamente, en una situación en la que en teoría debería haber sido el oro valor refugio y no lo ha sido. No lo ha sido porque, ya lo he explicado muchas veces, valor refugio es el dólar. La gente cuando hay una situación peligrosa no se queda en activos, ni siquiera en el oro. Se queda en dólares esperando a que la situación se calme y luego vuelve a los activos. O sea, no, normalmente no hay ningún activo que sea valor refugio. Otra cosa es que sea reserva de valor, que eso lo hemos dicho siempre. Reserva de valor sí, sí que hay muchos activos que son reserva de valor, porque reserva de valor es algo que lo miras en el largo plazo. Entonces, muchas viviendas en ciudades grandes son reserva de valor porque mantienen el poder adquisitivo de ese dinero se mantiene en el largo plazo. El oro es reserva de valor, Bitcoin es reserva de valor, las acciones de empresas sólidas son reserva de valor, porque en el largo plazo todo lo que metas ahí mantiene tu poder adquisitivo, pero no son valor refugio. Y en este caso el oro tampoco lo ha sido, no ha sido valor refugio para nada, no te ha salvado de que pierdas dinero estando en el oro cuando empezó la guerra, ¿no? Ahora mismo estarías en negativo, ¿no? Lo único que ha funcionado ahora como valor refugio ha sido Bitcoin, que ha subido desde que empezó la guerra, pero que tampoco lo es. O sea, ha sido justo en esta circunstancia, concretamente, y el oro puede serlo en alguna otra circunstancia, pero en general no lo son. En general, refugio de valor es el dólar. La gente vende a dólares y luego cuando pasa la tormenta entra otra vez en los activos, ¿no? Así que, como digo, las cosas pueden ser reserva de valor, pero refugio de valor no. Refugio de valor a veces sí, a veces no. Entonces, como no sabes cuándo va a ser, no te la puedes jugar a eso siempre, ¿no? Pero bueno, lo que estaba diciendo, ese cambio en el comportamiento de los metales preciosos puede ayudar a que Bitcoin también empiece a recuperar. Ese ataque que se está haciendo sobre la red de Bitcoin ya se ha visto que no tiene tracción, con lo cual el precio también puede recuperar gran parte de lo que perdió. Evidentemente, hasta que no se disipe todo el ataque, que puede ser pues hasta septiembre o un poco más adelante, pues no recuperará todo porque siempre hay una incertidumbre ahí detrás, pero poco a poco irá recuperando. Como mínimo, ya digo, en el corto plazo hasta la línea de tendencia bajista. Ahora mismo la resistencia es 78-79. Puede ser que alcance esa línea bajista en esos niveles para abril, principio de abril, o si tiene mucha fuerza, si sigue habiendo compras fuertes de MicroStrategy y no hay ventas, porque va a llegar un punto en el que las ventas van a desaparecer. De hecho, en el suelo ya no había ventas, ya lo estábamos viendo cuando estaba en la zona de 65.500, cuando empezó la guerra, que no había presión vendedora. Pero más arriba, cuando se liquiden todas las posiciones cortas, vamos a ver si hay más ventas por ahí. Yo creo que no habrá muchas, y si sigue la fuerte demanda que está teniendo ahora mismo MicroStrategy y se le empiezan a añadir otras, porque claro, viendo lo que está pasando, hay mucha gente que puede cambiar también su expectativa sobre Bitcoin y puede empezar también a comprar, ¿no? Y si no se encuentran ventas porque todos han vendido pensando que nos íbamos a 40.000 o a 30.000 o a vete tú a saber qué precios que la gente decía, pues igual no hay ventas ya. Y si no hay ventas, pues el precio puede subir fácilmente igual. No lo sabemos. Lo veremos cuando vayamos hacia la línea de tendencia bajista. En ese punto veremos si hay oferta o no la hay. Y si no la hay, demanda va a haber por parte de MicroStrategy, que está, como digo, acumulando dólares rápidamente a través de la venta de las preferentes estos últimos días. Veremos a ver cuánto es capaz de recaudar en las próximas semanas, pero me da la impresión de que en los próximos 2 meses MicroStrategy va a comprar más de 100.000 bitcoins. Y eso es mucho. Eso son muchos bitcoins. ¿Vale? Y para nada le van a liquidar ni mucho menos. Cada vez tiene más bitcoins. Más bitcoins por acción. Con lo cual cada vez está mejor. ¿Vale? A pesar de que tenga que pagar evidentemente un rendimiento por esas acciones que vende, pero tiene para pagar durante 2 años y puede seguir recaudando para seguir pagando durante más tiempo. ¿Vale? Y en algún momento, supongo yo, que hará como Metaplanet y sacará rentabilidad de esos Bitcoin que tiene. Tendrá que hacer tendrá que estructurar algún producto
en torno a las opciones, como dijimos, para ir sacando una rentabilidad de esos Bitcoin que tiene. Es fácil, Metaplanet lo está haciendo, está sacando una rentabilidad muy interesante de los Bitcoin que tiene. Pues en algún momento también supongo yo que MicroStrategy lo hará. No son tontos. Están haciendo primero la labor de acumulación. Cuando ya tengan una cantidad lo suficientemente importante, que dijo el otro día Michael Saylor que querían acumular hasta el 7% de Bitcoin, pues empezarán a sacarle un rendimiento a ese Bitcoin que tengan en cartera, ¿vale? Así que nada, la pinta técnica es buenísima ahora mismo de romper suelo, un suelo largo, un suelo que además por el tamaño podría ser un suelo de cambio de tendencia principal, es decir, de la tendencia que viene desde los 126.000, no solo la que viene desde los 98.000, y que, bueno, evidentemente tampoco se va a disparar ahora de repente y se va a ir a 100.000 o a 105.000 del tirón en 2 meses. Lo más normal es que rompa este suelo, se vaya hacia la línea bajista y después consolide por debajo de esa línea bajista durante un mes y medio igual, volviendo a caer otra vez hacia estas zonas que estamos estos días. Pero después sí, después empezará a subir y en los siguientes meses poco a poco posiblemente nos vayamos hacia la zona de los 90.000, 99.000, pero ya estamos hablando de quizás para agosto, septiembre. O sea, va a costar meses. No penséis que va a salir ahora disparado así, pum, y se va a ir a 110.000, no. O sea, se puede disparar rápido hacia la línea bajista, hacia esta zona. Primero están los 78, 79 y luego la línea bajista depende de dónde le pille. Pues si es muy rápido puede estar incluso en 82.000. Si tarda más, pues seguiría la misma resistencia que la horizontal. Es decir, para el 10 de abril, 9 de abril, 10 de abril, más o menos los 78, 79 sería la línea bajista. Y ahí ya, pues seguramente corregiría un poquito, consolidaría y hasta que no la rompa no tendríamos el siguiente repunte importante, que ya nos podría llevar hacia 85.000. Pero ya estamos hablando de mayo o más adelante, ¿vale? Así que la cosa tampoco es que vaya a ser ahora que se vaya a recuperar súper rápido, ni mucho menos. El primer movimiento sí, hacia esos 78, 79 y luego le va a costar hacia el siguiente impulso hasta los 85 le va a costar otro mes y medio o más, ¿no? Pero bueno, que lo importante es ver que ya se ha formado un suelo, lo importante es ver que se confirma ese suelo cuando rompamos los 72.700, lo importante es ver que atacamos la línea bajista y que, aunque no la rompamos, consolidamos en torno a ella para romperla en el medio plazo, ¿vale? Eso es lo importante. Todo nos está llevando un poco a eso. Y este buen comportamiento cuando los mercados están mal también es bastante significativo. No solo estamos viendo esa caída del oro, también, como digo, estamos viendo la caída de los índices en un pequeño movimiento bajista de corrección que todavía pues veremos a ver cuánto dura porque no sabemos cuánto va a durar el conflicto. Nos hemos ido hacia la línea que proyectamos en su momento de esta figura de rombo que teníamos aquí, rompimos por la parte de abajo y hemos tocado esa parte de abajo 2 veces. Este día que incluso estuvo por debajo pero que cerró por encima y hoy hemos vuelto a tocar y hemos rebotado en ese nivel justo ahora, hace unos minutos que la acabamos de tocar y acabamos de rebotar un poco en esos niveles. Por cierto, el euro también sigue cayendo contra el dólar, también movimiento que, bueno, pues hace tiempo que veníamos esperando porque había subido muchísimo el euro contra el dólar y como decíamos, la economía europea tampoco está para tirar cohetes, por lo tanto, bueno, pues va poco a poco yendo hacia zonas más razonables. El 1,09,6 que tenemos aquí, creo que lo veremos este año. Lo que pasa que, claro, no creo que vaya a ser inmediato una caída vertical, pero poco a poco iremos llegando a ese nivel. Quizás dentro de 6 meses estemos en esa zona de 1,09. Vamos a ir viendo también cómo evoluciona todo. Dominancia de Bitcoin sube 59,43. Sigue comportándose la dominancia muy parecido que el precio de Bitcoin. Eso quiere decir que las altcoins van un poco a la deriva de lo que hace Bitcoin. Aave sube un poco, un 0,82. Parece haber tocado suelo y queriendo rebotar. Cardano también un 1,60% arriba. Lo mismo estaba en mínimos, en soporte. Y parece que empieza también a rebotar un poco. BGB bajando un 0,98. Las de los exchanges ya sabéis que sufren y encima, si no es Binance, peor, porque Binance es el número 1.
Binance aguanta, Binance sube un 0,41%, BNB, bueno, bastante bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Por cierto, que no os he dicho, a ver si me acuerdo de deciros mañana, recordad que Backpack, sí que si tenéis puntos para que os los canjeen por tokens del exchange, tenéis que tener eh, todo confirmado, el KIC, o sea, aseguraros de que tenéis todo hecho para que esos puntos luego cuando a la hora de transformarse en tokens del exchange os los den, porque si no tenéis todo verificado, no os los dan, ¿eh? Aseguraros, lo recordaré otro día al principio del vídeo, que se me había olvidado decirlo estos días, es muy importante eso. Ethereum bajando 0,50%, pero fijaros que ha estado subiendo en el día de hoy, o sea que ya está en una zona en la que parece que puede entrar algo de demanda. Solana un 0,86% arriba, lo mismo, también parece que empieza a reaccionar. Les cuesta porque están saliendo de una zona de mínimos muy mínimos, pero parece que quieren reaccionar. Lo mismo XRP, que parece que quiere apuntarse un poquito al movimiento general del mercado. Pero recordad que esta está muy sobrevalorada con respecto al resto, es decir, se aprovechan del movimiento, pero luego salen ventas muy fuertes, o sea que lo único que hacen es aprovecharse de eso, de que el resto del mercado sube eh, para vender, o sea, para distribuir más monedas, ¿no? de XRP. Y lo mismo Zcash, que también está cara y bueno, está subiendo un 0,19%, podría también reaccionar con el resto del mercado, pero eh, no es tampoco muy lógico que suba mucho. Y nada más, dejamos ahí el mercado con Bitcoin en 71.743, esperando que rompa claramente los 72.700 y tengamos un rally importante. Yo creo que ya la semana que viene, porque estamos a viernes, no creo que le dé mucho para subir hoy. Como mucho hoy quizás nos acercamos a la zona de 75.000, pero llegar hasta los 78.000, 79.000 creo que será ya para la semana que viene. Por cierto, la vela semanal va muy bien y tiene pinta de cerrar todavía mejor. Así que eso es todo, espero que os haya gustado el vídeo, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo, si no estáis suscritos suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego.